Hoy doy paso a un hombre de Dios ungido por el Señor, que Dios me dio el placer de adoptarlo como hijo hace muchos años, que es un hijo espiritual, que aparte es mi yerno y el papá de mis nietas, de dos de mis nietas, porque tenemos un montón de nietos. Así que bendigo la vida de Darío Ponce, un hombre de Dios, que le dejo con ustedes. Acá reciban esta palabra de parte del Señor. Problema el sonidista, entonces, ahí está. No. ¿Cómo estás, Joel? ¿Todo bien? Te bendecimos, Joel. También Joel es parte de los músicos, como los chicos del sonido. Si bien no sé si hay día del sonidista, ¿no? O del multimedia. ¿Sí hay? Sí hay. Bueno, se lo vamos a decir ese día. No te vamos a decir ahora feliz día. No, mentira. No, pero ellos colaboran, así que damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. La verdad que siempre... es lo mejor, ¿sí? Trabajar con gente que esté atenta, como el sonido, como multimedia. Así que quiero que mires al que tenés a tu lado y decirle: hoy Dios te va a bendecir, te vas a ir re bendecido acá. Decirle al que está a tu lado, decirle: te vas a ir re bendecido, te vas a ir más hermoso, te vas a ir más hermosa. Escúchame, yo sé que hace calor, pero a pesar que hace calor, sí, te va a ir más lindo, te va a ir menos transpirado, decirle, porque capaz que tiene alguno que está a tu lado que está medio transpirado, pero se le va a ir la transpiración. A ver, ¿cuántos tienen algún compañero que tiene al lado? Che, este me parece que ya fundió biela, ¿no? ¿Tienen uno así? ¿Sí? Diga conmigo: la fidelidad al palo. Ese es el título de esta noche, sí, la fidelidad al palo. Capaz que le hubiésemos puesto la fidelidad sin límite, pero como somos bien sanguinarios, nosotros somos gente de mucha pasión, le hemos puesto la fidelidad al palo. Si algo que quiere el Señor en este tiempo hacer con nosotros es que seamos fieles. Mirá el que tenés a tu lado, la cara de fiel que tiene el que tiene a tu lado, impresionante. Yo miro acá al Andrés, tiene una cara de fiel increíble. Sí, la fidelidad al palo. Y hoy vamos a conocer algunos atributos de la fidelidad de Dios. Sí, vamos también a trabajar en nuestro interior, a sanar heridas, sí, por producto de la infidelidad, de las traiciones, y vamos a ver qué quiere hacer con Dios, con la fidelidad en este tiempo maravilloso. Sí, quiero que vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Vamos a entrar de lleno en el mensaje porque el tiempo está bastante avanzado. Sí, Hebreos capítulo 6, versículo 13, Reina Valera dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró, decí conmigo, por sí mismo. O sea, por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó Abraham la promesa. Mire qué importante, ¿sí?, es poder entender que todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, tarde o temprano, ya sea el tiempo que sea, se cumple. No sé cuántos de los que están acá conocen la historia de Abraham. Sí, que Abraham era un hombre ya como de 120 años, era un viejo que ya no daba pie con nada, o sea, y sumado tenía a su esposa Sara, que era estéril. Y Dios, cuando viene a su vida, sí, esto después, si usted lo quiere leer, está en Génesis, léase todo Génesis y lo va a encontrar. Son 34 capítulos, por ahí lo va a encontrar, ¿sí? La historia de Abraham está en el comienzo, ¿sí?, el 5 por ahí, y cuando le da la promesa, que es el verso 14, dice: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le estaba dando esta promesa a un hombre que no tenía todos los atributos y todas las cosas suficientes para poder alcanzar esa promesa en lo humano. Quizás uno está acá y tiene limitaciones humanas, cosas que todavía no tiene resueltas, pero Dios igual te promete, y esa es una de las pequeñas cosas que Dios hace para llamarnos. ¿Sabes que las promesas de Dios son como llamados que nos hace Dios para que le creyamos? ¿Sí?
Y cada una de las cosas que Él promete la cumple en un tiempo para que nosotros fomentar la fe. Pero muchas veces hay gente que vive de promesa en promesa y se desilusiona cuando no viene lo que prometo, lo que Dios me prometió, quiero decir, y entonces como que empieza a flaquear en la fe. Y una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como cristianos, ¿sí? ¿Cuántos de los que están acá creen en Dios? A ver, ¿cuántos de los que están acá dicen yo creo en el Señor? Sí, una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como cristianos y que es una promesa y que muchas veces la dejamos de lado, es la palabra. Dice Mateo capítulo 24, dice el 35, dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La fidelidad de Dios nace en el compromiso de Dios con su palabra. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Dice, de cierto te bendeciré en gran manera. Y dice, y no pudiendo jurar, que es lo que vimos recién, por otro, dice que juró por sí mismo. Cuando Dios te promete algo, Dios empeña la palabra, Él pone la firma, es como el sello. Yo le hablaba ahora a la gente y le decía, ¿cuántos de los que están acá por ahí tuvieron esa bendición, ¿no es cierto? O el producto, ¿no es cierto? De poder tener su 0 kilómetro, ¿no? Y cuando uno tiene su 0 kilómetro, vienen los papeles y viene un sello que es el sello del concesionario, del lugar de donde te lo dio. Entonces para nosotros es lo mismo la palabra de Dios. La palabra es el sello que nosotros nos aprueba de que Dios en algún momento va a cumplir lo que Él prometió. Si Dios te prometió su presencia, la presencia de Dios estará con vos todos los días de tu vida. No importa la circunstancia, no importa el momento que estés pasando, escúchame lo que te digo, la presencia de Dios, escúchame, la presencia de Dios estará todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Yo no sé cuántos están contentos, cuántos están gozosos y dicen gracias Señor por tus promesas. Dice el Salmo 119, el versículo 105, dice lámparas el versículo 5, 105 te dije bien, ¿no es cierto? Dice, lámparas a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Creo que en los versículos estamos medio para atrás, Roxy, ¿eh? ¿Ahí está bien o no? ¿Sí? Dice el Salmo 119, el versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es una señal de la fidelidad de Dios. Dice, muchas veces no vemos esto, pero la señal más grande de la fidelidad de Dios la encontramos en su palabra. Diga conmigo, conocer la Biblia me hace conocer las promesas de Dios. Yo quiero que levante sus manos al cielo, ahí donde está, y repita conmigo, hoy me tengo que levantar en fidelidad a Dios. Dice que es un tiempo para ver las promesas de Dios cumplidas, ¿sí? Pero es muy importante poder entender que caminamos también en un mundo lleno de incertidumbre. El punto número 1 dice caminando entre la incertidumbre y la fidelidad de Dios. Y vamos a conocer algunos atributos de la fidelidad de Dios, algunas cosas que nos van a servir para poder entender de qué estamos hablando. Primero podemos ver, ¿no es cierto?, que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de confusión en un montón de cosas. Ahora pasó este tema ¿no es cierto?, de este virus y ¿quién iba a creer, no es cierto?, que por ejemplo, en una provincia tan calurosa tendremos que usar este barbijo con 35 grados de calor que hacen o 40 grados de calor? Yo le decía a los chicos, ahora no sé cómo vamos a hacer para meternos en la pileta, nos vamos a meter con barbijo, me parece, ¿no? Sí, no vamos a meter con barbijo. La otra vez miraba una publicación de que había un montón de gente en la pileta con los barbijos puestos, sí, estaban todos juntos. ¿Sí? Entonces caemos en cosas que son por ahí ilógicas, ¿no es cierto?, que por ahí no son razonables, y el ser humano en realidad se encuentra en un aprieto en no saber qué hacer, ¿sí?, con muchísimas cosas. Entonces podemos llegar a decir que vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, no sabemos que si va a aumentar el dólar, que no sabemos si va a bajar el peso, que antes 100 pesos no valía esto, y entonces vivimos en un mundo así. ¿Sí o no?
Sí, vivimos en un mundo lleno de cosas, pero aún así Dios nos promete cosas y Él nos promete no dejarnos. Dice, miraba la raíz etimológica de la palabra fidelidad. Cuando hablamos de la etimología estamos hablando del origen que tiene la palabra, y la palabra fidelidad, decí conmigo si querés anotarlo ahí, está asociado con el término confianza, fe. ¿Sí? Decí conmigo, confianza, fe y sinceridad. La palabra fidelidad tiene esas tres asociaciones. Y qué importante, ¿sí?, que es conocer en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la NTV. ¿Sí? En la NTV dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, dice, debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que buscan, decirle al que tenés a tu lado, con sinceridad. De alguna manera, es una de las primeras cosas que Dios nos pide para que le creyamos, para que empecemos a creer en Él. Por eso es que la fe y la fidelidad están asociados. Por eso es que mucha gente que es herida en su confianza, en su fe, no sé si por la religión, sino por la sociedad, quizás por la familia, entonces tiene pequeñas heridas en su fidelidad y le cuesta ser fiel, y le cuesta serle fiel a Dios, le cuesta serle fiel a la iglesia, le cuesta serle fiel a la esposa, y más si vienen cargando de herencias que en la casa, por ejemplo, veía cómo mi mamá lo engañaba a mi papá, o mi papá le engañaba a mi mamá. Entonces todas esas cosas, tenemos una figura totalmente distorsionada de lo que es la fidelidad. Y la fidelidad en el cristiano nace primeramente en la fe. Decí conmigo, cuando crece mi fe, crece mi fidelidad. Dice, por ejemplo, algunas cosas que veía que están pasando en este tiempo. Dice, según un estudio realizado, Argentina se lleva el primer puesto en el ranking de infidelidades en América Latina. Dice, la investigación fue llevada a cabo por una red social destinada a personas infieles que comprenden todos los países de Latinoamérica. Dice que ella recibe el nombre de Second Love, segundo amor, o sea, cuando tiene el macho, o cuando tiene la macha, cuando tiene la pierna o cuando tiene el cuerpo. ¿Sí? Dice, si ven el ranking muy parejo, Argentina encabeza el listado, los países que le siguen son Chile y Brasil, luego le sigue México, Colombia y Uruguay. Y escuche esto, porque esto es estremecedor. El estudio reveló que las mujeres más activas son las argentinas y las uruguayas. El mismo establece que las primeras son las más deseadas de la región gracias a su sensualidad, fuerte personalidad y el atractivo estilo de vestirse. Entonces las argentinas son atractivas, ¿sí? Son sensuales. Dice, a su vez, ellas son las más atrevidas a la hora de buscar una persona para ser infiel a su pareja. Dice, si bien ellas prefieren a los argentinos y los uruguayos, quienes más lo buscan son los chilenos. Otro detalle importante, escuche bien esto, dice, se dio a conocer el informe, fue que el 78% de los hombres casados y 70% de las mujeres casadas aseguró que tendría una relación extramatrimonial durante algún momento de su vida. Escúcheme bien, iglesia, estamos en el tiempo donde hay mayor infidelidad y donde la Biblia nos reclama que seamos más fieles. Escúcheme bien, usted no puede levantar una generación de gente fiel si usted es infiel. Dice, segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 1, sí, dice, también debes saber esto. El apóstol Pablo le aconseja a su joven discípulo Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingrato, impío. Dice el verso 3, sin efecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Escuche bien, traicioneros, impetuosos, infautados, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Estamos en un tiempo donde la infidelidad en la casa, en el seno matrimonial, en lo que es la familia, ha cobrado un mayor valor
¿sí? Entonces nosotros que por ahí los chicos que le predican a los jóvenes, por ahí que se van y se meten en una casa a hacer célula, tienen que escuchar muchas veces, a veces que sus padres quizás no están siendo fieles entre ellos, no están siendo fieles delante de Dios. Y permítame decirle una cosa, que estamos viviendo en ese tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos que levantar una generación de gente fiel. ¿Cuántos de los que están acá quiere levantar una generación de gente fiel? Hágame seña con la mano, no sé, hágame algo para que yo lo pueda ver. Dice, y una de las cosas que tengo que ver, el punto número 2, ¿sí? Decí conmigo, sanando la fidelidad. Sí, y acá vamos a ver algunas áreas que tienen que ser sanas por el Espíritu de Dios. El único que puede sanar esas áreas es el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Sí, porque es muy posible de que usted con conducta siga reproduciendo la infidelidad que vivió en su casa. Dice el Proverbio 4, ¿sí? Versículo 20, era Roxy, ¿sí? Yo ya lo corrijo. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dice el verso 21, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y el 20 dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Cada vez que viene una palabra de parte de Dios para tu vida, del profeta, del líder, del pastor, es una palabra que va a traer medicina. Y yo declaro en este tiempo que será una palabra que traerá medicina a tu corazón. Te vas a ir siendo fiel, te vas a ir con un concepto acertado de lo que Dios quiere hacer con la fidelidad en este tiempo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ahí donde están, ¿sí? Yo quiero que digas conmigo, Señor, sana mi confianza y quiero ser libre, Señor, de toda traición y caminar en paz y confiado en ti, Señor, ¿sí? Quiero que vamos, esa es Martina la que está gritando ahí, la conozco a mi hija. Como los abuelos. Usted lo conoce al pastor nada más, gritón. Pero mi viejo también es muy gritón. ¿Sí? Así, son conversadores. Se juntan los dos y no dejan pasar una propaganda. Porque hablan, termina uno conversable el otro. Pero no, usted no sabe. No. Se junten los dos, son dinamita. Primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 5, porque cuando están acá me dan con un caño muchas veces, ¿no? ¿Cuándo están así de testigos que me dan con un caño, no? Me dan en la pera. Ahora me toca. La venganza. Ah, mentira. Yo tengo el corazón sano, pastor. Lo amo. No. Dice primera de Timoteo, capítulo 1, el verso 5. Vamos rápidamente. Mirá lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acá hay tres cosas que el apóstol Pablo le señala a Timoteo. Le dice, ¿querés sanar la fidelidad? ¿Querés ser fiel? Acá hay tres cosas. Acá hay tres cosas que tenemos que empezar a trabajar nosotros para empezar a caminar en fidelidad. Primero, decí conmigo, corazón libre de deudas. Decí conmigo, corazón libre de deudas, corazón limpio. Decí conmigo, tengo que tener un corazón limpio. Sí, veía que el corazón es el asiento de las emociones. Es donde están encapsuladas todas las emociones que tengo, sí. Y muchas veces esas emociones, sí, funcionan o se manifiestan producto de nuestras experiencias. Es el famoso dicho, a ver si lo digo bien, porque el turno pasado lo dijo mal. Sí, es que el famoso dicho que dice que el que se quema con leche caliente cuando ve la vaca y llora. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ahí lo dije bien, ¿no es cierto? Ajá. Okay, cuando lo dije la tarde dije cualquiera. Dije, no sé, mezclé la vaca, la leche y la suegra. Nada, que no sé qué tenía que... Gracias, Señor, mi suegra no es vaca, así que no. Una mujer de Dios tremenda, tremenda. ¿Sí? Entonces,
Está ese famoso dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, no sé a cuántos de los que están acá les pasó desde que de chiquito, por ejemplo, no sé, se quemaron con fuego. Yo por ejemplo, cuando era chico, sí, me quemé con una plancha. Y me quedó la plancha acá, marcada acá en el brazo, por ahí se ve como la marca, porque te queda así la marca, ¿sí? No sé, me dice mi mamá, qué boludito que sos para quemarte con la plancha. Y la verdad que sí, ¿sí? Entonces me quemé con la plancha, ¿sí? Y después, si yo veo, por ejemplo, que está la plancha ahí, y la vez pasada vi que mi esposa estaba planchando y estaban las niñas por ahí, y digo, que no se queme con la plancha, que no se queme con la plancha, porque me pasó. Entonces como que uno lo siente ese dolor. ¿A cuánto les ha pasado? Como que uno siente el dolor de cosas. Y escúcheme, lo mismo pasa con las palabras y con las cosas que pasaron. Como que uno siente ese dolor y dice, che, ¿no será que me va a pasar lo mismo que esto? Y eso es lo que produce, esa experiencia produce, como dijimos, que en el corazón que se almacenan las emociones. Y eso produce miedo. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, le robaron una vez y después como que tiene miedo de dejar la casa sola, por ejemplo, o tiene miedo de dejar el auto sin llave, o tiene miedo de dejar la bicicleta porque le pasó una vez. ¿A cuánto les ha pasado? Porque ahí a donde radican, ¿sí?, los pensamientos, ahí donde radican las emociones, las cosas que sentimos. Dice, pero hay cosas que, por ejemplo, libre de deudas, libre de ataduras emocionales. Por ejemplo, cuando se murió tu papá o cuando se murió tu mamá, nunca le pudiste decir te amo por última vez. Entonces como que te quedaste empeñado con esa palabra y ahora como que cada vez que te acordás de ello y cada vez que llega el día del padre o llega el día de la madre, ¿sí?, de alguna manera te empezás a boicotear con pensamiento, pero cómo no le dije, pero si le tendría que haber dicho, pero cómo no le dije, o le pasa a la mujer cuando se separa del marido, ¿no es cierto? O el marido se separa de la mujer, no se pudieron decir las últimas cosas, las últimas palabras, ¿no es cierto? Entonces como que quedan con esos pensamientos adentro y va a decir, y yo le iba a decir que es un sinvergüenza, que por qué me engañó, que por qué me gorrió con la otra, ¿no? Porque dicen así o no. Y te quedaste con todo eso en tu corazón. Y hoy te cuesta creer. Y hoy decís, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, escúchame, ten un corazón limpio. Ten un corazón que no tenga deuda, que no tenga ataduras. ¿Sí? Que si no le pudiste decir las palabras que le tenías que decir, ¿sí?, el Espíritu de Dios toma ese lugar y se lo puedes decir a Él. Por eso lo vamos a hacer más tarde. Pero escuchamos una cosa, porque muchas veces nosotros esperamos decir a nuestros seres queridos todo lo que sentimos por ellos, pero a veces esperamos hasta el final para decírselo. Pero ¿por qué no usar este tiempo ahora y decir te amo cuando tenés que decir te amo, tenés que decir te bendigo cuando tenés que decir que lo bendecí y no esperar hasta último tiempo? ¿Sí? Y esas son las cosas que se guardan en el corazón. Dice Romanos capítulo 13, el verso 8, dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada. Decí conmigo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire qué tremendo. Dijo Jesús en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé cuántos de los que están acá se tienen que poner a cuenta con cosas, pero yo te vengo a decir de parte de Dios que si vos querés ver el reino de Dios obrar en tu vida, tenés que ponerte a cuenta con esas palabras que no dijiste, con esas cosas que no decís, con esa gente que tenés que bendecir y no los bendecís. ¿Cuántos dicen amén? Si estas reuniones son como medias, no son muy celebradas, como dice el pastor, ¿no? Ahora entiendo por qué dice eso. Decí conmigo el segundo punto, buena conciencia. Pues vimos primero el primer punto, el corazón. Hablamos primeramente del corazón, las cosas que quedan en nuestro corazón y no lo decimos. Ahora vamos a la buena conciencia, porque el Señor me decía, escúchame Darío, el corazón y la conciencia no es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo, Señor? El Señor me dice, conciencia es el conocimiento humano de nuestras propias experiencias. Escúchame, hay gente, escúchame, y esto de Dios, hay gente que solo está programada para almacenar lo malo nada más que le pasa. Y miraba un test rápido de cómo saber si tengo buena conciencia
o no tengo buena conciencia? ¿Cuántos de los que están acá quieren enterarse cómo saber que tengo buena conciencia o tengo mala conciencia? Dijimos que la conciencia es el conocimiento humano de las experiencias que tenemos, ¿sí? Eso es la conciencia, o sea, que son recuerdos. Vos en tu conciencia guardás recuerdos de cosas, situaciones, no sé, te fuiste a tomar mate con el parque un día y te acordaste, bueno, eso es la conciencia, así trabaja. Pero escúchame, un test rápido. Vos tenés que fijarte qué es lo que más guardás en tu mente. Dice, hay gente que todo el tiempo, por ejemplo, guarda todo lo malo lo que le pasa. Pero todo lo malo lo que le pasa. Es como, la conciencia es como un tacho de basura donde solamente guardan porquería, malos recuerdos, la golpiza que le dio el padre, cuando se engañaron el padre y la madre, cuando se cayó en la bicicleta. Todo el tiempo guarda esa conciencia. En la conciencia eso. Y solamente guardan malos recuerdos. ¿Sí? La buena conciencia se caracteriza porque siempre, escúchame, siempre capitaliza las cosas buenas que le pasan. Nunca la persona sale perdiendo, siempre sale ganando. Escúchame, pero no porque a veces lo pueda ver, sino porque aprende de las experiencias. La vez pasada que vimos el domingo pasado, los que vinieron el domingo pasado, vimos que la sabiduría, ¿qué es? Es aprender de las cosas que nos pasan. Entonces vos tenés que aprender de lo que te pasó. No tenés que volver otra vez a meter la pata. Porque vas a hacer lo mismo. Si ya te pasó. Entonces vos experimentás esa mala situación que tuviste. Entonces, pero la experimentás, pero no para condenación. Hay gente que experimenta ese tipo de cosas, pero para condenación y todo el tiempo se flagelan, se pegan, soy una porquería, soy un malo por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Ah? Esos son los católicos, ¿no? ¿Cuántos católicos se rieron? ¿Sí? Y mucha gente, escúchame, mucha gente todo el tiempo almacena las malas cosas que le pasan. Y no tiene una buena conciencia, al contrario, tiene una mala conciencia. Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, si querés ser fiel, tenés que tener una buena conciencia. Tenés que aprender a almacenar los buenos recuerdos que te pasaron. Y las cosas malas, escúchame, te pasaron para que aprendas en esta vida y salgas el día de mañana testimonio glorioso de que me pasó eso porque yo aprendí de mis propios errores. Pero hay gente que no le pasa eso. Hay gente que todo el tiempo vive en mala conciencia. Dice Filipenses capítulo 3, el versículo 13, dice, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia adelante. Escúchame, no podés vivir de recuerdos negativos, no podés vivir del corazón, o sea, con sentimientos negativos si te querés extender para adelante. Tenés que extender, dice, dejar ciertamente lo que está atrás. Escúchame, yo cuando veo esto y digo, el apóstol Pablo, cuando escribe estas enseñanzas, él no las escribe en su mejor momento. ¿Sí? Recuerdo cuando en una parte de la Biblia en Hechos dice que el apóstol Pablo, sí, el pastor está acá, seguramente me va a saber corregir, dice que lo bajaron, dice, de una muralla porque lo querían partir, y dice que lo bajaron en una canasta, lo bajaron en una cesta, y después de eso que lo bajaron en una cesta, dice que fue y se metió en un naufragio que duró como 3 días y tuvo que dice que anduvo a mar abierto durante semanas. Si habrá tenido malos recuerdos el apóstol Pablo, no, de cosas que le pasaron. Si habrá tenido, ¿sí o no? Sí, tuvo malos recuerdos, pero él dice, ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidá el pasado, dejá de ser tan reclamador, dejá de ser tan histórico, dejá de pensar todo el tiempo lo que te pasó antes. Extendete hacia adelante, porque lo que tiene Dios preparado para tu vida es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gracias, Señor, por tu fidelidad. Decí conmigo lo número 3, fe no fingida. ¿Sí? Y hablamos recién que la fe
nacen las palabras. Dice fe no fingida. La fe no fingida es la antesala de la fidelidad. Porque como dijimos recién, ¿qué es la fidelidad? Es la fe. Y ninguna persona que no tenga fe, es muy difícil que tenga fidelidad. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos en la fe no fingida, empeñamos nuestras palabras. Hay muy poca gente que dice con su boca algo y hace lo que dice. ¿Sí? Y vivimos en un mundo, como dijimos recién, de gente traicionera, de gente calumniadora, de gente que en un momento te dice una cosa y después te dice otra. Y vivimos en ese mundo con con una sociedad totalmente que está, digamos, de alguna manera en incertidumbre en ese sentido, de no saber qué hacer, que miran las cosas que le convienen nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que empeñar nuestras palabras. Cada vez que vos decís algo, dice Santiago capítulo 5, el versículo 12, dice, pero sobre todo esto, hermanos míos, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea así, mirá el que tenés a tu lado, y decirle, si no, que tu sí sea así, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, te serviré a donde quiera que vaya. Señor, estaré ahí a esa hora que vos me pediste cuando me dijiste que me iba a buscar a las 3 de la mañana a la cama y yo estaba pero como descostillado. Había comido un asadito esa noche y me acosté y había puesto el despertador para despertarme a las 3 de la mañana a orar y ¿qué va a sonar el despertador? Y Dios fue y te buscó. ¿Sí? Dijimos, Señor, yo voy a estar en tu obra al 100%, en un momento prometimos y no cumplimos. Dijo Jesús en Mateo 5:37 en la TLA, dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Cortita le hizo Jesús en la TLA. A ver, lo vamos a leer otra vez. Si van a hacer algo, digan que sí. A ver, vida abundante, ¿cuántos estamos acá? Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Hay mucha gente que agarra primera, bueno, vamos a construir la iglesia y levantan la mano, ¿cuántos? 10 bolsas de cemento, 20 bolsas de cemento. ¿Vos cuántos? 15, parece una subasta, ¿sí? Pero después no aparecen. Y acá la palabra nos enseña que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Cuánta gente de palabra se va a levantar en esta tarde, en esta noche y va a decir, Señor, mi palabra va a ser la firma mía? ¿Sí? Mi palabra, lo que yo diga, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. Si yo me voy a comprometer con la casa de Dios, me voy a comprometer. Me voy a comprometer. ¿Cuántos de los que están acá se van a comprometer con la casa de Dios? ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? Punto número 3, ¿sí? Aprendiendo de los mejores. Y entendí algo que acá, un secreto que la fidelidad tiene, ¿sí? Y miraba que la fidelidad también es por herencia. Esto me partió, la verdad que, dice, la fidelidad por herencia. Debemos tener un referente de fidelidad en nuestras vidas, ¿sí? Y yo decía, Señor, ¿cómo una persona que viene de un hogar quebrado en la fidelidad, donde vio que el padre y la madre no eran fieles, o que vio engaño en su caso, o vivió estafa en su casa, cómo una persona así puede nacer en fidelidad? Y escúchame, porque Dios te pone un referente para tu vida, pone un modelo para que vos copies esa experiencia, para que vos copies esas cosas y salga una generación fiel al Señor. Y escuché una cosa, mirá la línea que trae. Dice 2 de Timoteo, ¿sí? El apóstol Pablo le sigue hablando a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 en el verso 5. Mirá lo que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, otra vez, fe no fingida, ¿sí? Que hay en ti. Mirá, escúchame, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es tremendo.
Porque hubo una conexión de fidelidad. Hubo una conexión de descendencias que eran fieles. Por eso te repito otra vez, y no es una frase armada, escúchame bien, no es una frase hecha. Una persona fiel, una persona infiel, perdón, no puede levantar una generación de fieles. Tiene que haber una conexión, tiene que haber una imagen, un parámetro, alguien que tome esa imagen. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Primero, ¿en quién habitó? En la abuela. Segundo, en la madre. Y dice el apóstol Pablo, por cuanto habitó en tu abuela y habitó en tu mamá, es muy posible que vos seas fiel. Es muy posible que seas de buena madera. Escuche, es una conducta esto. Es un estilo de vida. ¿Sí? Había una conducta que Timoteo lo experimentó en su antepasado, que lo vio. Que vio cómo eran fieles al Señor, que vio cómo servían. Por eso yo bendigo a aquellas personas mayores que vienen y siguen insistiendo al Señor y le dan así a la pandemia. Dicen, ¿qué pandemia? Ni pandemia, yo me voy a la iglesia. Hay gente grande y gente mayor que tiene más coraje que la gente joven que dice, me voy a enfermar del virus. Pero hay mucha gente mayor que se congrega en este lugar y que viene a pesar del virus, a pesar de que hay circulación viral, que hay no circulación de no sé cuánto, viene igual, se congrega igual y le cree al Señor porque están determinados a levantar una generación fiel, fiel, fiel para el Señor. Escúchame, y Dios se acuerda de las obras de tus manos. Dice Hebreos capítulo 6, el versículo 11, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Dice el verso 12, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores, decid conmigo, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo cada vez que leo la Biblia, y después si quiere usted leer Hebreos capítulo 11, va a leer la galería de los héroes de la fe. Ahí sale Abraham, ahí sale José, ahí sale Sansón, ahí sale Esther, ¿sí? Salen muchísimos. Y salen todas las obras que ellos lograron por la fe, por la fidelidad para con Dios. ¿Sí? Y eso es un referente que tenemos nosotros. Esa es la marca de que lo podemos hacer. Pero ahora tenemos a nuestros líderes espirituales. Ahora tenemos a nuestros padres espirituales que nos guían en eso y que dan una clara imagen de cómo ser fiel al matrimonio, cómo ser fiel a la iglesia, cómo ser fiel al Señor, cómo ser fiel. Mi pregunta es la que quiero hacer en esta noche. ¿Cuántos de los que están acá quieren ser fiel? ¿Sabés qué? Me di cuenta que la fidelidad te conviene. La fidelidad conviene. ¿Sí? Acá había tocado la primera generación, la abuela, la segunda generación, ¿sí? La madre, y la tercera generación, Timoteo. Escuchá, dice Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 9, Roxy, ¿sí? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Decí conmigo, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Escúchame, cuando vos te determinás a serle fiel a Dios, cuando vos te determinás firme, te determinás a ser fiel al Señor, hay una generación que empeñás por 1000 generaciones bendecidas, por 1000 generaciones de fidelidad, por 1000 generaciones de servicio al Señor. Por eso, si vos estás acá hoy recibiendo este mensaje, determinate en tu corazón, saca todos esos malos recuerdos que tenés en tu interior para que Dios opere en tu vida y seas una persona fiel, seas una persona
fiel y como dice la palabra, por cuanto me fuiste fiel, en lo poco, siervo fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos de los que están acá se quieren levantar en fidelidad en esta noche?